Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, con la gracia de nuestro Dios. A los que van a mirar luego, buenas tardes, buenas noches. Cada uno que pueda encontrar y también disfrutar de la gracia de nuestro Dios. Bueno, en primer lugar, vamos a tener un tiempo de oración, si hay algún voluntario. Y luego los que están presentes les voy a pedir si pueden presentarse, de qué lugar, a qué congregación asisten, dónde viven. Así que, bueno, ¿hay algún voluntario que pueda tener la amabilidad de orar? Alcides, adelante. Padre bendito, en el nombre de Jesús estamos aquí reunidos para tener este tiempo de estudio, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine, Señor, para que así podamos aprender lo que necesitamos saber para fortalecernos, Señor, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida del pastor que nos va a dar la clase hoy y te pedimos, Señor, que tu bendición repose sobre él y su familia. También te quiero pedir, Señor, por todos mis compañeros de clase, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alcides. Así que bueno, eh, a mí ya me presentaron, pero me gustaría que cada uno de ustedes pueda presentarse, de dónde nos está acompañando, a dónde asiste. Así que adelante. ¿Quién comienza? Cintia, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Yo soy de la Iglesia de Dios del Séptimo Día desde Andresito, Misiones. Qué lindo lugar, Eh, cerca de Iguazú. Hermano Alcides, bueno, yo pertenezco a la Iglesia de Dios Séptimo Día de Florentino Ameguino, pero actualmente estamos con mi esposa viviendo en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Así que acá aún no hay congregación, pero bueno, estamos acá por motivos de trabajo. eh, Así que bueno, pero pertenecemos a la congregación de Florentino Ameguino. qué bueno. Vamos a tener en algún momento congregación por allá por el sur. ¿Quién sigue? Hermana Sabdi, Ángel. Paz, hermanos, ¿cómo están? Perdóneme que no escuché la pregunta. Lo siento. Estamos presentándonos de dónde estamos participando, así que adelante. Ok, bueno, yo soy de Colombia, de la Iglesia de Dios en Colombia. Yo vivo actualmente en Bucaramanga, que allá es donde hay iglesia. En ese momento no estoy en Bucaramanga, pero yo soy de la iglesia en Colombia. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Angélica, Buen día, ¿cómo están todos? Eh, yo soy del Dorado Misiones, República Argentina. Congrego en la Iglesia de Dios Séptimo Día acá en El Dorado y por lo cual el pastor Abraham es el que está con nosotros ahora acá. Y bueno, agradecer más que nada a Dios y a usted, hermano Gabriel, por dar su tiempo y enseñarnos y que nosotros podamos así aprender y crecer cada día un poquitito más. Gracias. gracias hermanos, el gusto es mío poder compartir y bueno, también, ya lo dije ayer, es un aprendizaje, es una experiencia y bueno, participar del seminario es una gran bendición, es algo extraordinario para nuestras vidas, tanto el crecimiento personal como espiritual y también para nuestras congregaciones. A veces se pone difícil nuestros quehaceres diarios y bueno, las tareas del seminario y no sé con cuántas materias se están cursando, pero bueno.
Si hemos podido algunos, ustedes también podrán, así que les animo a que puedan seguir en esta hermosa aventura y con la gracia de Dios también podamos un día encontrarnos allá en la graduación. Así que bueno, vamos a compartir en un momento pantalla. Hemos estado reflexionando sobre el mundo en el cual vivimos y vimos algunos rasgos del hombre que caracterizan a la sociedad actual, ¿no? Y dentro de ellos está el individualismo, el pluralismo, el relativismo, el reduccionismo y asimismo el aspecto del hombre libertario. Vimos varios aspectos, ¿no? Que caracterizan al hombre moderno y es una realidad que nosotros nos toca vivir y nos toca también introducirnos en la sociedad. Por eso es que también estuvimos viendo cuál es nuestro deber como cristiano y dónde nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas, nuestras decisiones y cómo conducirnos por la vida, no simplemente porque el mundo nos arrastra y nos lleva, sino que nuestras decisiones, nuestro estilo de vida va a estar más basada en la palabra de Dios, en los principios cristianos. La ética cristiana es una ciencia, podríamos decir, que estudia los principios básicos y principios profundos en Dios mismo, ¿no? Analiza tanto los atributos de Dios, quién es Dios y por qué Él es un Dios santo, perfecto, agradable, y que Él es el que conduce y está por encima de todo. Por eso es importante la ética cristiana. Hay diferentes éticas y sus fundamentos están en diferentes postulados, ya sea la filosofía y todas esas ramas, pero nosotros basamos la ética en la palabra de Dios. Es una ética bíblica teológica que todo lo que extraemos lo extraemos de la palabra de Dios. Es por eso que es interesante y es una materia muy linda, porque también vamos a analizar a través de esta materia los aspectos del hombre en el estado tanto de pecado, de redención, también de salvación, y también vamos a ver los atributos de Dios, ¿no? Y cómo es Dios, analizarlo en profundidad y qué son los principios, cuáles son las enseñanzas que Dios nos deja para nuestra vida y a veces, muchas veces están implícitos ciertas enseñanzas que también gracias a la ética podemos extraer y podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así que vamos a compartir pantalla. Le voy a pedir al pastor Abraham que me permita. Entiendo que se está viendo. Ahí lo están viendo, ¿sí? Sí, hermano. Gracias. Ayer estuvimos viendo qué debemos hacer en determinadas situaciones. Es una propuesta de acción. También para hacer ética tenemos que hacernos estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo he de vivir? Cuando estamos en determinadas situaciones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sabemos en cuanto a al hecho en sí? ¿Qué significa lo que sabemos para hacer un juicio o determinar una postura? Y bueno, también por qué significa eso.
En la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios, como miembro de la iglesia, y hablando más desde la parte pastoral, es muy importante esto, ¿no? Estas preguntas. A la hora de relacionarnos con las personas, con la iglesia, siempre tenemos que tener absolutos, siempre tenemos que nada de suponer o de decir cosas que realmente ni sabemos todo el contexto, no tenemos toda la información y tampoco sabemos lo que significa. Entonces, estas preguntas nos deben acompañar como hijos de Dios, como cristianos, para que podamos crecer a la estatura de Cristo, ¿no? Así que es así como una de las maneras como funciona el pensamiento ético y bueno, la pregunta crucial, ¿cómo he de vivir? Hay tres fundamentos, en este momento vamos a reflexionar sobre tres fundamentos para decidir. A través de la historia, la sociedad ha ido cambiando estos fundamentos. Tenemos la razón, tenemos la experiencia y tenemos la voluntad. En un principio, mucha de la sociedad, mucha gente o cierto porcentaje de la sociedad siempre se fue relacionando y fue basando sus decisiones en la voluntad, es decir, en la fe, en algo que ya Dios ha establecido. Luego también fue cambiando y se fue enfocando más en la razón. Y bueno, hoy tenemos la sociedad que basa sus decisiones y vive de acuerdo a la experiencia. Tenemos la razón y en primer lugar tenemos el naturismo. El naturismo se basa en lo natural, ¿no? Tenemos en la sociedad personas, familia y bueno, las relaciones también, hombre-mujer. Y la razón se basa en lo natural, en lo que Dios de alguna manera ha establecido y en lo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, tenemos el concepto de familia, la familia hombre-mujer, y de ellos provienen los hijos, y bueno, eso es lo que va a permitir que la sociedad crezca y bueno, y se vaya desarrollando. Eso es lo que el Señor ha establecido y eso es lo natural para el ser humano. Entonces la razón se va a basar en eso, en lo natural, en algo que ya está establecido, ¿no? Después tenemos la intuición. La intuición es algo que tampoco ha funcionado, porque todos sabemos, y de hecho el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos dentro nuestro una conciencia que nos, eh, nos hace recordar que lo que está bien y lo que está mal, nos recuerda lo que debemos hacer, y también de alguna manera salimos de la mano de Dios, y entonces dentro nuestro hay una voz que siempre nos está advirtiendo lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho, el ser humano, todos salimos de las manos de Dios, todos estamos en esta casa en común que es la tierra y todos tenemos esa intuición. El drama es que todos sabemos que matar es malo, todos sabemos que robar es malo, todos sabemos que alejarnos de Dios, cometer pecado es malo, pero sin embargo no ha funcionado porque se han roto estas normas y bueno, siempre el ser humano termina cayendo, termina declinando por una situación del ser, de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. También tenemos la voluntad, que es el existencialismo y el prescriptivismo. Es algo de lo cual ya está escrito, un Dios sobrenatural, un Dios que ha creado todo, un Dios el cual le rendimos nuestra vida y el cual también le permitimos y le damos el lugar para que Él también conduzca nuestra vida, ¿no?
Entonces nos basamos en la voluntad de Dios, en la voluntad de un Dios perfecto, un Dios creador, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios que no se mueve ni cambia a través de la historia. Entonces nuestra vida va a estar relacionada y va a estar fundamentada en la voluntad de nuestro Dios. El, todo ser humano puede ver a través de la creación la manifestación y la revelación de nuestro Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado a través de la creación y todo hombre, toda criatura puede ver y percibir esa manifestación y esa revelación de nuestro Dios. Pero en este tiempo el Señor se ha revelado a través de Cristo Jesús. A través de Jesús, toda la plenitud de Cristo Jesús del Señor mismo se ha revelado en Cristo Jesús, en su palabra y también en el Espíritu Santo, que es quien nos recuerda, nos transforma y quien nos lleva a guardar y a vivir en la palabra de Dios. Vivifica la palabra, la hace una realidad, la hace arder en nuestro pecho y es quien nos conduce para vivir en los principios cristianos. Básicamente Jesucristo es toda la palabra del Antiguo Testamento, es toda la palabra, se hace una realidad, se encarna en Jesús y Él lleva a la práctica todos aquellos principios que el Señor había establecido para la humanidad. Por eso nosotros, para vivir en la voluntad de Dios, es importante que podamos entregarnos a Cristo Jesús y permitir que Él, a través de su Espíritu Santo, nos guíe a la palabra y que la palabra de Dios sea la que nos sella en nuestro corazón y quien nos guía en la vida, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos, que sea la palabra de Dios quien nos guía y nos da esa plenitud. Estos días estaba hablando con una señora que tenía mucho resentimiento, mucho odio, y estaba muy enojada y entonces le pedí le fui predicando y le dije que era tiempo que suelte todas esas cosas, que pueda darle una oportunidad al Señor, que Él es el único que sana el corazón, y me dijo, no acepto. Le pregunté si aceptaba a Jesús y permitía que Él haga la obra en su corazón y me dijo, no acepto. Es una de las realidades del hombre moderno, del hombre posmoderno. Hay una resistencia, hay una negación a aceptar la voluntad de Dios, a aceptar la revelación de Dios que fue en Cristo Jesús. Y también el otro fundamento por el cual podemos basar nuestras vidas es en base a la experiencia. Y en ella está el subjetivismo, el egoísmo, el emocionalismo, el hedonismo, el relativismo y el utilitarismo. La sociedad de hoy en día se basa en la experiencia, se basa en lo que siente, en lo que le hace feliz, en lo que le hace emocionar, en lo que le hace relativamente bien y en lo que le es útil para esta persona. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado y reflexionar muy profundamente en este fundamento, porque la sociedad postmoderna de hoy en día se basa en la experiencia. Y usted va a poder ver que el subjetivismo es algo que se está gestando cada vez más y de hecho en la iglesia muchas veces tenemos esta tentación y caemos en esto. No me siento bien, no voy, no me siento bien, no lo hago, si no me trae un beneficio personal, no lo hago, no participo, no asisto. Y esto es una realidad con la cual nosotros tenemos que lidiar. El subjetivismo, el egoísmo, el emocionalismo
Y como cristiano y mucho más en la pastoral tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a atender o asistir o acompañar a una persona, ya sea miembro de la iglesia o no. ¿Por qué? Porque la persona le va a decir, es que yo siento esto, yo siento aquello. Entonces nosotros en este sentido no podemos de ninguna manera juzgar sus sentimientos, juzgar lo que la persona está experimentando. ¿Por qué? Porque hoy las leyes y todo el entorno social que nos rodea está basado en la experiencia. Por eso, si tú sientes, si tú te autopercibes, adelante y nadie puede juzgar ni refutar lo que tú estás sintiendo. Muchas veces por ejemplo, en las distintas personas que asistimos eh, fuera de la iglesia y que están inmersas en adicciones, en situaciones muy precarias, y las personas sienten, y hay que tener mucho cuidado a la hora de uno emitir un juicio. A la hora de uno decir, pero ¿cómo puedes sentir eso? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes creer eso? O sea, siempre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pastorear, a la hora de acompañar a las personas. La persona, por ejemplo, en una situación matrimonial o en estas situaciones que están muy a menudo, pueden decir, es que yo siento o no siento, siento o dejé de sentir cosas y en esto hay que tener mucho cuidado como nosotros como creyentes de no juzgar el sentimiento de la otra persona, porque está experimentando uno de estos rasgos que tal vez para la persona es útil eso que está sintiendo, tal vez para la persona le hace sentir emoción, hedonismo, felicidad. Tenemos que tener mucho cuidado, pero esta es una de de los fundamentos que está imperando y que está guiando a la sociedad. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que basar nuestra vida y fundamentar nuestra vida en la voluntad, en algo que ya el Señor ha establecido, que ha escrito, que ha dejado en su palabra, y cuando nosotros podamos permitir que Jesús more en nuestro corazón y que Él a través de su Espíritu Santo nos lleve a vivir en la voluntad de Dios, vamos a poder lograr todo lo demás, vamos a poder andar y experimentar la razón y también la experiencia, ¿no? Vamos a experimentar la felicidad, va a ser útil, va a ser bueno, nos va a beneficiar y podemos decir egoístamente que va a ser lo mejor para nuestras vidas. Obviamente el pecado, la sociedad, el mal que está imperando nos limita o no nos permite ver que si nosotros nos basamos en la voluntad de Dios, vamos a poder lograr y experimentar tanto la razón como la experiencia. Por eso es importante que nosotros tengamos que tener bien en claro de que nuestro fundamento debe ser siempre la voluntad, lo que el Señor ha establecido. Y viviendo en Cristo Jesús, podemos experimentar todo lo demás. Es la fuente de la ética son la razón, que ya lo vimos, la voluntad y la experiencia. Como creyentes, nosotros tenemos que basar nuestra vida en la voluntad de nuestro Dios. Y el Espíritu de Dios, la palabra de Dios vivificada en nuestro corazón, nos va a llevar a experimentar los otros dos fundamentos, que es la experiencia, nos va a ayudar a experimentar cosas muy buenas para nuestra vida. Quienes nacieron en la iglesia y quienes hemos nacido lejos de ella, hemos podido experimentar
un cambio y hemos podido experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo hacer la ética? La ética es la ciencia que busca proporcionar sensibilidad y método a la tarea humana de descubrir los valores morales. La ética tiene el sentido de definir lo que el hombre debe ser. Es decir, la ética busca proporcionar herramientas, valores, eh, principios para que nosotros podamos como hombre guiarnos y saber a través de ella qué es lo que debemos hacer, qué es lo que es moralmente correcto y qué es lo que es incorrecto. El primer paso en el campo de la ética es determinar el objeto moral. El objeto moral se conoce por medio de preguntas reveladoras de la realidad. Es decir, el objetivo moral se conoce por medio de preguntas reveladoras de la realidad. Para llegar a un valor moral correcto, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué es? Los hechos empíricos en un contexto humano tienen un significado moral. Vale la pena conocer los aspectos que están en juego en la práctica de un aborto, las armas usadas en la guerra, la eutanasia y el suicidio. Nosotros, antes de hacer la ética y emitir un juicio moral, tenemos que hacernos estas preguntas. Por ejemplo, si estamos ante una persona que se ha suicidado o una persona que está a punto de hacer eso, tenemos que, antes de emitir un juicio, tenemos que revisar qué realmente es lo que está en cuestión. Si vamos a, por ejemplo, si estamos ante una situación en la cual la persona está agonizando y muchas veces nos van a preguntar y vamos a tener que asistir y acompañar a personas en estas condiciones, nos van a preguntar cuál es la definición o cuál es la decisión de la Iglesia sobre la eutanasia, por ejemplo, que es la muerte asistida. ¿Qué, qué es lo que determina un aborto? O sea, ¿cuál es el elemento, cuál es la situación que está en cuestión? Tenemos que preguntarnos y analizar bien qué es en lo que estamos, lo que tenemos delante nuestro, cuál es la situación, cuál es la realidad, antes de empezar a reflexionar. ¿Qué es? ¿Por qué? Se refiere a los motivos o la intención de la gente. El motivo le da un significado esencial y constitutivo a la acción humana. ¿Por qué llevó adelante o por qué quiere llevar adelante esta situación? Nunca debemos de juzgar antes de conocer el por qué. Por ejemplo, si una persona decide suicidarse, cuando nos toca, por ejemplo, hacer el sepelio o el servicio pastoral, siempre tratamos de no hablar de la persona, siempre tratamos de brindar la esperanza que hay en Cristo, predicar la palabra y no meternos en ese enredo de determinar o emitir juicios. Pero hay situaciones, por ejemplo, también los divorcios, cuando hay un divorcio por delante, cuando se dan estas situaciones que son tan complejas, tan sensibles, y tan dolorosas también, tenemos que siempre revisar y buscar todos los elementos, toda la información necesaria y llegar al por qué tomó esta decisión. Por ejemplo, una persona que está sufriendo hace bastante tiempo, muchos años, que dice, necesito y me deseo que el Señor me lleve al descanso. Y siempre está la pregunta, ¿cómo ayudarle a sobrellevar a que su vida sea más llevadera, sea más amena y no sea
tan sufrida, con dolores, con, con tantas situaciones que tiene que vivir, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una pregunta, ¿qué es? Segundo lugar, ¿por qué llegamos a esta instancia? ¿Cómo la manera o estilo de la acción contribuye a la constitución de su moralidad de forma integral? El medio malo para un fin bueno constituye una acción mala. Tenemos que ver en todas las decisiones que nosotros tomamos cómo vamos a llevar adelante las decisiones, por más que sea un fin bueno, pero no lo hacemos por medios malos, es un fin, es algo que es malo, ¿no? Por ejemplo, las guerras. Las guerras tienen como fin para la gente, para la ciudad, para el país, entre comillas, tienen un fin bueno porque es defender el país, ganar territorio, defender la sociedad, defender a la gente, pero se hace por medios malos. Muchas veces hacemos determinadas cosas para un fin bueno, pero la intención, la motivación y la acción no es la correcta, entonces siendo, terminamos haciendo una acción mala, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una información y se entera de una situación dolorosa, ya sea, por ejemplo, de una infidelidad, de una enfermedad que le ha llegado a una persona, y usted puede ser que tenga la información. Ahora, usted puede tener la mejor intención, pero tal vez el fin no es el mejor. Entonces termina siendo una acción mala. Por eso siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a llevar adelante las decisiones para que no termine siendo una acción mala? El fin no justifica los medios. Entonces, que el fin siempre sea una motivación buena, que sea de manera correcta, de manera clara, de manera transparente y que no tengamos que andar ocultando nada. Si usted va a hacer una acción, siempre que sea con fines buenos y también que los medios sean de manera correcta, sean de manera transparente, sea de manera buena. ¿Quién? Cada persona es única. El sujeto, el quién, constituye una realidad importante de la realidad objetiva evaluada. Hay que diferenciar el contexto cultural y las características personales. Siempre que hay una situación, va a haber un quién, va a haber una persona y esa persona es única. Cada persona es única. Cada persona tenemos que tener en cuenta de que es única, de que es especial y de que tenemos que tenerla en cuenta. No podemos tomar una decisión ignorando o siendo indiferente a los sentimientos y a los derechos de la persona que está en cuestión. Cada persona siente, cada persona percibe, cada persona tiene emociones. Por eso, cuando vamos a nosotros tomar decisiones, siempre tenemos que ver y tener en cuenta el quién. Como hablábamos hoy, no podemos meternos en sus sentimientos, en sus derechos, en sus emociones, sino más bien que tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones, todas estas características para que nosotros podamos, o todos estos aspectos podemos decir, para que a la hora de que tengamos una persona enfrente podamos tener en cuenta que esa persona es única. ¿Dónde? El dónde puede ser decisivo en el hecho moral. No es lo mismo cometer un
cometer un delito o una decisión, tomar una decisión en el ámbito público, no es lo mismo una decisión en el ámbito laboral, en el ámbito de la iglesia, como también en nuestro hogar. El dónde es muy importante, dónde se van a llevar adelante las decisiones éticas que vamos a tomar. Siempre tenemos que tener en cuenta todas estas preguntas. ¿Dónde? El dónde. ¿Dónde tomamos las decisiones? ¿Dónde se dio el hecho para que nosotros podamos tomar una decisión y también una postura moral en cuanto a la situación que tenemos delante? Dice, ¿cuándo? El momento de la relevancia del hecho, ¿no? ¿Cuándo? Es importante. ¿Cuándo sucedió? ¿Antes? ¿Después? ¿En qué momento? Es una pregunta que tenemos que también tener en cuenta. ¿Qué efectos son previsibles? Se argumenta que las acciones son buenas o malas según las consecuencias. No es un factor absoluto. Es decir, ¿qué efectos son previsibles? Hay situaciones o decisiones que no son de la mejor, pero tienen un fin bueno. Hay situaciones y decisiones que son tal vez buenas, pero tienen un fin malo. Por ejemplo, cuando estamos ante una persona que está atravesando un momento difícil o está, por ejemplo, en pecado, muchas veces hay que tomar decisiones que son tristes, son dolorosas, no son a primera vista beneficiosas para la persona, pero tienen un fin bueno. Pero no es un factor absoluto. Muchas veces, como decía Bonhoeffer, mejor que un bueno diga una mentira a que un malo diga la verdad. ¿No? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial muchos escondían a judíos en sus casas y si ellos le preguntaban decían que no, que si le preguntaban si escondían a personas dentro de su hogar, ellos decían que no. Fíjense, si ellos decían la verdad en ese momento, seguramente la verdad los llevaría a un asesinato y a consecuencias peores. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las consecuencias en cuanto a nuestras decisiones. Si vamos a tomar decisiones que sean siempre las consecuencias, siempre que sean para bien. ¿Cuáles son las alternativas posibles? La tarea creativa del hombre es sensibilizar sobre las posibles alternativas y después agotar las posibilidades de vida. En cualquier situación y decisión que tengamos que tomar, siempre tenemos que agotar todas las posibilidades que tenemos por delante. Si vamos a asistir a una persona que está en sus últimos días, tenemos que agotar todas las posibilidades y bueno, como ya lo he manifestado, como iglesia no estamos de acuerdo, no practicamos lo que es la eutanasia, pero también en la medicina, en la ética de la medicina, no pueden tampoco permitir los médicos que una persona esté sufriendo sin que ellos puedan proveerle o facilitarle algún medicamento que alivie y le ayude a tener una muerte digna, ¿no? Entonces, hay que agotar todas las alternativas posibles, pero dado el caso, la eutanasia, por ejemplo, no es una opción, pero sí hay que agotar todas las posibilidades para que pueda tener una muerte digna, una muerte sin tanto sufrimiento. Entonces tenemos que agotar todas las posibilidades. Cuando estamos ante una situación matrimonial, cuando estamos ante una persona que está en pecado, que está en adicciones, siempre tenemos que, antes de tomar decisiones, que agotar todas nuestras alternativas y nuestras posibilidades que estén a nuestro alcance. Ahora, algo que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos ante la vida y tomamos decisiones,
Nunca vamos a compartir o vamos a decirle al otro lo que tiene que hacer. Siempre vamos a guiar, vamos a aconsejar, vamos a pastorear y ayudarle a que la persona reflexione en su propio ser y que pueda tomar la mejor decisión, la decisión correcta. Pero aún si toma la decisión equivocada, nosotros tenemos que tener la obligación y la sensibilidad, la empatía de decirle, mira, sea cual sea la decisión que tomes, siempre estaré aquí para apoyarte, para guiarte y para pastorearte, para acompañarte. También en nuestra vida hay situaciones que nos ponen como en jaque, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esta pregunta, agotar todas las posibilidades antes de decir, bueno, y tomar una decisión equivocada. Así que a la hora de hacer la ética, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas preguntas. ¿Qué hace que un valor se convierta en tal? Hay una obligación externa, hay un sentir de placer o hedonismo, felicidad o eudemonía, armonía interior, el deber, la utilidad, altruismo, Dios, amor, reino de Dios, imitación de Dios. ¿Qué es lo que un valor se convierta en tal? Hay una obligación, el deber, lo hacemos por placer, lo hacemos porque nos es útil, lo hacemos porque lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que un valor se convierta en tal? Hay muchas personas que utilizan los valores para un beneficio personal. Otros usan los valores para la felicidad, para sentir el placer, por egoísmo. Entonces, cuando nosotros vamos a conducirnos por la vida y cuando nosotros vamos a aplicar los valores, siempre va a ser una de estas características que nos van a identificar. Muchos se conducen por la vida de manera, entre comillas, una vida culta para sentir porque les sirve, porque les es útil. Otros para sentir placer, para sentir, para satisfacer sus propios deseos. Otros intentan hacerlo por armonía interior. Y Dios, que es amor, por imitar a Dios. Ahora, fíjense que muchos hacían cosas para sentirse útiles o porque les era útiles. Por ejemplo, este filósofo que entregó todos sus bienes a los pobres para sentirse importante, porque eso creía que era el agradar a Dios, ¿no? Y otros usan los valores porque en definitiva les sirve, ¿no? Como sociedad, como personas de bien o dentro de una sociedad, dentro del trabajo, les sirve ser honesto o vivir dentro de los parámetros o valores cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber o cuál es nuestra motivación para nosotros vivir dentro de los valores y principios bíblicos? Siempre va a ser imitar a Dios, el amor de Dios, el reino de Dios y que Dios sea quien sea agradado a través de nuestras vidas. Es cuando nosotros nos guiamos y hacemos y aplicamos los valores en nuestra vida, vamos a poder lograr todo lo demás. Nos va a ser útil, vamos a cumplir con el deber, vamos a tener armonía interior, vamos a tener felicidad, también placer, y vamos a cumplir con la obligación externa. Es decir, imitar a Dios, el amor de Dios, el reino de Dios
vivir dentro de los parámetros del reino de Dios siempre va a ser beneficioso y va a ser útil para nuestras vidas. La ética secular y la ética cristiana. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Continuamos. La diferencia entre la ética que proviene de la filosofía moral y la ética cristiana está en las presuposiciones sobre las cuales se basan cada una. La ética cristiana como disciplina teológica se enfoca en la relación sobre la vida, sobre el elemento que amalgama la sociedad humana y sobre la sociedad desde el punto de vista de determinadas presuposiciones teológicas. Es decir, las filosofías, la diferencia está en donde basan y sacan los principios para hacer la ética, los elementos y fundamentos para hacer la ética. En nuestro caso, nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en los principios bíblicos. Tenemos a Dios como un todo, un principio, sin fin, que todo es de Él, por Él y para Él. Y hay diferentes éticas cristianas y teológicas, y muchas de ellas se basan en una espiritualidad centrada más bien en el ser humano. Parece ser que es teológica y que es cristiana, pero en realidad oculta un principio de que está más enfocada en el ser humano que en Dios. Nuestra ética está basada en los principios, en Dios mismo, en un Dios todopoderoso que está guiando y también está al control de todas las cosas. Seguramente vamos a estar revisando y vamos a estar mirando estos tipos de éticas, porque son importantes que nosotros podamos reflexionar y tener en cuenta, porque hay éticas cristianas o disciplinas teológicas que se enfocan más bien en el ser humano más antes que en Dios. Nuestra ética, la ética cristiana, está fundamentada en la palabra de Dios, en los principios que Dios nos ha dejado y en ese Dios que es todopoderoso, que es santo, que es sabio, que es perfecto, que es eterno, en ese Dios que nos brinda sabiduría y nos da, también nos hace parte de una santidad para vivir en consecuencia y también en consonancia a su divinidad. La pregunta esencial es, ¿qué debo hacer yo, creyente en Jesucristo y miembro de su iglesia? Es una gran pregunta que debemos respondernos. Y para ello quiero compartirles una reflexión, una ilustración que podemos encontrar en la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, verso 25. Nosotros como cristianos reconocemos a Dios, que Él es santo, que Él es perfecto y que Él es el único que puede determinar qué es moralmente correcto y qué no. Por eso, como
como cristianos y miembros de su iglesia tenemos la posibilidad de andar y caminar y acercarnos a su santidad y permitir y también conectarnos de que Él a través de su Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe, nos vaya purificando, nos vaya transformando y nos vaya apartando también del mal de una vida de desenfreno, de una vida de tristeza, de oscuridad, de promiscuidad. El Señor a través de su Espíritu Santo nos va santificando, nos va guiando a través de su palabra, a través del ejemplo de Jesucristo, a través de lo que Él nos ha dejado. Para nosotros vivir en consonancia a su divinidad, tenemos que acercarnos a la palabra, tenemos que tener un acercamiento a Él, tenemos que buscarle, tenemos que conocerle, tenemos que introducirnos en su santidad para nosotros poder de alguna manera guiarnos y conducirnos en la vida de acuerdo a su sabiduría. Cuanto más investigamos, cuanto más profundizamos en Dios, la plenitud de Dios se hace una realidad en nuestros corazones. La parábola es la parábola del buen samaritano. Tiene algunos versículos. Voy a pedir, si es posible, dos voluntarios que lea alguien hasta el capítulo 30 y otro que lea del capítulo 31 al 37. Hermano, perdón, ¿podría repetir la cita, por favor? Sí, perdón. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Yo puedo leer hasta que, hasta qué versículo leo, del 25 al cual, Hasta hermano, el verso 30. hasta el 30, listo. Dice, cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús Gracias, respondió, hermana. ¿el 30 también o hasta ahí? El 30 también. Ah, ok. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Gracias. Del 31 al 37. Ahí leo, hermano. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Muchas gracias. Acá podemos ver una historia muy interesante.
y también responde a la pregunta esencial: ¿qué debo hacer yo como creyente en Jesucristo y miembro de su iglesia? En esta oportunidad hay un sacerdote, es una persona distinguida, una persona que está en el templo sirviendo. También hay un levita, también una persona que está sirviendo en el templo. Y Jesús lo que está diciendo es, y también responde a esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es al que yo le tengo que servir, al que yo le tengo que amar, al que yo le tengo que llevar también el Evangelio y la palabra de Dios? En nuestro tiempo hay una gran controversia entre lo que es la postura conservadora y lo que es la postura liberal. Nosotros como iglesia tenemos una postura o somos una iglesia conservadora. Y está bien, eso está bien. Lo que sí, hermanos, es que la gracia de Cristo no es solamente para nosotros, no es solamente para quienes somos miembros de la iglesia, sino que la gracia del Señor está extendida a toda la humanidad. Entonces, este hombre, este samaritano dice: ¿quién es mi prójimo? Justificándose, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo: todo aquel que encuentres tirado en el camino es tu prójimo. Esa persona le está diciendo: esa persona es tu prójimo. En lo que es una vida religiosa fría y lo que es una vida que vive en el Espíritu de Dios, que está alineada a la divinidad de Dios, una vida que vive en plenitud. La, la religiosidad lo que nos lleva es a vivir y enfocarnos en una vida que viva y agrade al entorno, a la iglesia, a otras personas, pero no vivimos la plenitud de Cristo en nuestros corazones. Por eso es que nosotros debemos alcanzar esa plenitud. Y muchas veces nos encontramos con situaciones en las cuales dice: se terminó, no quiero seguir más, hay situaciones en las cuales no puedo superar. Y hermanos, una vida en religiosidad que está lejos o no está acercada a la divinidad de Dios es una vida fría, una vida sin sentido, una vida sin gozo, una vida en la que nos enfocamos en agradar a los demás y no en vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Jesús lo que está diciendo es: el prójimo es todo aquel con el cual te cruces. Y fíjense, como iglesia nosotros tenemos algunos bandos, ¿no? Para un lado podemos nosotros acomodarnos al lado conservador y comenzar a siempre una mirada crítica hacia el prójimo, discriminando, diciendo: aquella persona no guarda tal cosas, vive una vida de desenfreno, está alejada de Dios, no quiere, y de alguna manera nos estamos como cubriendo y justificando las acciones y también nos estamos poniendo en una posición superior a la otra persona. Y Jesús lo que está diciendo: mi prójimo es toda aquella persona con la cual nosotros nos cruzamos a diario, con todas las personas que nos toque vivir, con esas personas son tu prójimo. El levita era una persona que estaba dentro del templo, el sacerdote también, y ambos miraron para otro lado. Y fíjense como iglesia cuántas veces nosotros en situaciones difíciles miramos para otro lado. Es interesante que el levita, el samaritano tenía aceite, tenía aceite, símbolo del Espíritu Santo.
y tenía, dice, vino, ¿no? Vino y aceite, también símbolo de alegría, símbolo del gozo. Y fíjense, era una persona que estaba segura de sí mismo, que tenía para dar. Era una persona que se compadeció de aquel que estaba en necesidad y fue y le compartió lo que él tenía. Fíjense, el sacerdote era una persona pura, podríamos decir, dentro del entorno social y cultural de aquel tiempo. El levita también era una persona distinguida, era una persona que realmente vivía y guardaba todas las cosas de la ley. Pero hay algo esencial en la vida cristiana que estas personas no tenían, que era el gozo de la salvación y el Espíritu Santo. Es decir, no tenían nada que compartir, es decir, me alejo de la persona en necesidad, porque no es parte de mi pueblo, no es mi prójimo. Jesús trae un enfoque totalmente distinto, totalmente nuevo, renovado, refrescado por su esencia, porque trajo la plenitud de Dios a la tierra, la divinidad, la revelación de Dios la trajo a la tierra. Y lo que Jesús está diciendo, haz tú lo mismo. Ahora les pregunto, cuando nosotros nos conducimos por la vida, ¿cuál es la pregunta esencial que nos hacemos? Nos hacemos esta pregunta: ¿qué debo hacer yo como creyente, como miembro de su iglesia, como miembro del cuerpo de Jesucristo? ¿Qué debo hacer? ¿Me he hecho esta pregunta? ¿Qué debo hacer como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Dónde yo baso las decisiones éticas? ¿Qué decisiones voy a tomar frente a la necesidad, frente a mi prójimo? Si un miembro de nuestra congregación, por ejemplo, está en situaciones difíciles, ¿cómo voy a reaccionar? Me voy a conducir? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué debo hacer? Muchas veces me preguntan, justificándose a tal vez, no sé qué hacer, qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Muchas veces estamos en esa, no sabemos qué hacer. Fíjense que era una persona que había caído y había sido robada por ladrones, había sido sometida a tal vez maltratos, abusos, cosas que él no quería entregar. Le robaron, le golpearon, le lastimaron, lo tiraron a la costa del camino, y esta persona tuvo misericordia, compasión y se acercó al prójimo. Ahora te hago esta pregunta. ¿Usted también es parte de y víctima también de un ladrón que ha venido a robar, a destruir, a matar? Es decir, usted también es parte de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. También es parte. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido justificados y hemos sido redimidos por la gracia y misericordia de Dios. Y hoy podemos andar en sus mandamientos, en su palabra, podemos vivir en santidad por su gracia y misericordia. Pero también nosotros fuimos esclavos y caímos en manos de ladrones. ¿Y quién es ese ladrón? El ladrón es aquel que vino a matar, robar y destruir. En Juan capítulo 10, verso 10, podemos ver que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Ese es un texto muy profundo en el cual podemos estar analizando muchísimo
mucho tiempo y podemos sacar mucha información de ese texto solamente. Porque lo que Jesús está diciendo es, el ladrón vino a matar. Y fíjense que no es una muerte física instantánea, es una muerte espiritual. Es una muerte en gerundio, poquito a poquito, en la cual a través de la mente, a través de nuestros sentimientos, a través de las circunstancias, nos va matando poco a poco, nos va robando la paz, nos va robando la plenitud, nos va alejando de la santidad de Dios. Hoy estamos inmersos en una sociedad totalmente inmersa en las redes, por ejemplo, y estamos nosotros ahí también siendo parte y siendo esclavos de las redes, de, de los, de los aparatos tecnológicos, de la computadora, del teléfono. Estamos inmersos, estamos siendo esclavos y robados por este ladrón que vino a matar, a robar y destruir. Fíjense, ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar ante la presencia de Dios, a estar ante la santidad de Dios? ¿Cuánto tiempo permitimos que Dios transforme nuestro ser? Que Dios transforme nuestro ser, que Dios nos haga plenos y que estemos gozosos y que tengamos esa, ese vino nuevo para dar, para compartir, ese aceite que podamos compartir y sanar a quienes están a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Muchos decimos, es que tiempo no tenemos. El Señor nos entiende, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos siendo robados, esclavos de un sistema que está guiado por el mal, ideado para nosotros robarnos el tiempo y la atención a ese Dios, hacia ese Dios santo, perfecto, poderoso. Cuanto más nos acercamos a Él, más vamos a ver nuestras miserias y nuestra debilidad y más vamos a necesitar de Él. Y cuanto más nos acercamos, su esencia va a ser una realidad en nuestras vidas. Entonces vamos a entender quién es nuestro prójimo, que nuestro prójimo es todo aquel que está en necesidad, que nos rodea, con todos aquellos con el cual nos rodeamos. En primer lugar, nuestra familia. Hermanos, como iglesia decimos muchas veces, está perdido, no hay posibilidad, y estamos siendo indiferentes a la necesidad de Dios que hay en la sociedad. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué debo hacer como creyente y como miembro de la iglesia? Hacer lo mismo que este hombre. Ir y estar con el herido, ir y estar con el enfermo, ir y estar con el que está en pecado, con el que está inmerso en las adicciones, con el que está teniendo problemas familiares. Tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que compartir el aceite, compartir el vino, compartir el gozo de la salvación. Que podamos ser visibles en la sociedad, que podamos reflejar el carácter de Cristo Jesús. No podemos ser indiferentes. No podemos quedarnos en cuatro paredes y no salir afuera. Cuando en lo personal y también en mi trabajo pastoral visito muchas personas que ya sea que están sufriendo enfermedades, situaciones matrimoniales, fuera de la iglesia, ¿no? Que también están en adicciones,
Y siempre que voy, les escucho, puedo ver que quieren salir, que desean estar bien. Y ahí me recuerdo, este es mi prójimo. Esta persona ha sido robada, golpeada por la vida, golpeada por el enemigo, golpeada por el mal. Y ese es mi prójimo. A veces nos encontramos a personas que siempre han rechazado el Evangelio, pero están en una cama de un hospital, están agonizando, están necesitando de la gracia de Dios, porque han sido maltratados por el enemigo, que es el enemigo que tenemos en común, que es aquel que vino a robar y a matar. Y vaya que mata, mata nuestros sueños. Muchas veces el autoestima nos va matando. Si nos detenemos ahí en el autoestima, ¿cuánto valgo para Dios? ¿Cuántas veces sentimos que no valemos nada y que nuestra autoestima no vale nada? Porque el enemigo lo ha robado. El enemigo lo ha ido matando a través de los golpes de la vida. El enemigo nos ha ido golpeando y dejando fuera del camino. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de, tal vez tú te encuentras en esa situación que te sientes fuera del camino porque como que se te han ido todas las posibilidades? Ese es mi prójimo, dijo Jesús. Tal vez tú te encuentras en una situación así, en la cual el enemigo te ha golpeado, te ha robado, te ha destruido y crees que no vales nada. Pero ahí está Jesús y Jesús dijo, he venido a dar vida y vida en abundancia. No vivamos una vida de apariencias. Queridos hermanos, no vivamos una vida de apariencias, una religiosidad seca, triste como el sacerdote, como el levita, que no tenían nada para dar. No vivas una vida así. No vivas una vida en la cual te sientes que no eres tú. Vive una vida genuina en Cristo Jesús. Vive una vida en la cual puedas amar, como dice el texto, al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Acércate a la plenitud, a la santidad de Dios y que Él pueda darte el gozo, la salvación, la felicidad, que pueda Dios ser útil en tu vida y que tú puedas ser útil también como miembro de su iglesia. Si estamos dentro de la iglesia, pero no vivimos el gozo de la salvación, no tendremos nada para dar. Si no tenemos el Espíritu Santo que vibra en nuestro pecho, no podremos brindar y sanar las heridas a otros. Si estamos en una situación difícil en esta mañana, quiero decirte que la felicidad no está fuera de Dios, que nada de lo bueno para el ser humano está fuera de Dios, nada de lo que buscamos y nuestro corazón anhela y desea, nada de eso está lejos de Dios, está fuera de Dios. Es decir, nosotros podemos tener tiempos de recreación en los cuales nos sentimos bien. Hay momentos y situaciones que nos hacen sentir bien, pero nunca nos van a hacer sentir el gozo de la salvación y nos van a hacer sentir plenos y seguros en que nuestra autoestima esté sano, esté fuerte, esté bien, en que no necesitemos de nada ni de nadie para sentirnos bien. Solamente en Cristo Jesús encontraremos el vino y el aceite para nosotros sanar nuestras heridas.
Si no experimentamos el, el Espíritu Santo en nuestro corazón, siempre nuestro prójimo va a ser aquellos que nos caen bien. Todos los seres humanos, aun aquellos que están destruidos por las drogas, en la miseria humana, aun aquellos son nuestro prójimo. Y cuando tengamos el vino y el aceite, vamos a poder ir y sanar a aquellos que están hundidos y esclavos del mal del enemigo. Si nosotros no sanamos, si nosotros no experimentamos eso, tampoco podremos dar nada. Muchas veces estamos como el sacerdote y como el levita, vamos con la Biblia bajo el brazo golpeando a aquellos que vienen de afuera buscando un refugio en Dios. Y mientras vayamos con la Biblia diciendo, lo que pasa es que tú te alejaste, lo que pasa es que tú te rebelaste contra Dios, lo que pasa es que tú no guardaste las cosas, por eso te va así. Mientras sigamos con ese pensar y evadiendo esta pregunta, ¿qué debo hacer yo? Nunca vamos a poder bendecir a nadie. El día que usted y yo se plante y se rinda a los pies de Cristo y pueda permitir que Él sane todas esas heridas que trae del pasado, que trae de la niñez, que trae de traumas y situaciones difíciles, mientras no se rinda y se las entregue a Dios y Él las sane, usted no va a poder testificar del amor de Dios. Vemos que no tenemos mucho testimonio porque no queremos contar, más bien queremos guardar esas heridas y llevarlas en el fondo de nuestro ser. Hoy te invito a que puedas venir a los pies de Cristo y puedas entregárselas, que puedas identificarlas, puedas sacarlas, puedas entregárselas a Dios, puedas acercarte y Él pueda sanar tu corazón. Hoy decide que el Espíritu de Dios pueda entrar a tu corazón y pueda llenar tu lámpara de aceite y pueda llenar también tu lámpara de vino para que puedas compartir al herido, puedas compartir a aquel que es tu prójimo, aquel que es nuestro prójimo, todos aquellos que nos rodean. En esta mañana quiero invitarte a eso. Y cuando nos encontramos con nuestro prójimo, que tal vez nos encontramos en pocos minutos cuando salgamos a la calle, podamos tener para compartir vino y aceite. Y es como reflexionábamos hoy, la experiencia es algo que la persona siente, que la persona está experimentando. Entonces, antes de ir con bibliazos por la cabeza, vamos a ir con vino y aceite para sanar sus heridas. Si nosotros estamos sanos y plenos en Dios, nuestras decisiones van a ser basadas en Jesucristo, en la plenitud, en ese Jesús que vino y que encarnó y que hoy vive por los siglos de los siglos. Entregamos en esta mañana nuestro corazón a Dios y permitimos que Él sane nuestro ser, que Él transforme nuestro ser, que Él comience un proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, esta pregunta se va a responder sola. Solos vamos a saber lo que tenemos que hacer, porque Jesucristo va a morar y va a vivir en nuestros corazones. Les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración, que podamos tener un tiempo de comunión con Dios y que también reflexionemos en todas estas preguntas y también en estos fundamentos que hemos recordado el día de hoy. Recordamos que antes de emitir un juicio, antes de tomar decisiones, tenemos que hacernos varias preguntas y nuestra fe y nuestra fuente para tomar decisiones va a ser en la voluntad de nuestro Dios. Les voy a invitar que puedan inclinar sus cabezas y vamos a tener un tiempo de oración. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en esta hora para agradecerte, Señor,
Agradecerte porque te has revelado en Cristo Jesús. A través de Él te podemos conocer. A través de Él, Señor, podemos transformar nuestro ser. Tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo puedes transformar nuestros corazones. Y, Señor, puedes también permitirnos vivir en plenitud, vivir en tu voluntad, Señor. Y de esa manera también poder experimentar cosas lindas que tú tienes para tus hijos. Señor y Padre, en esta hora, cada quien está mirando esta clase, Señor, te pido que lo bendigas. Te pido que le concedas el gozo de la salvación, que le concedas tu Espíritu Santo, para que sus decisiones estén basadas en tu voluntad, en tu sabiduría, y que actuemos en base a lo que tú nos has enseñado a través de Cristo Jesús, que no nos apresuremos a tomar decisiones y que cuando tomemos decisiones, nuestras decisiones no estén basadas en nuestros caprichos, en nuestros deseos, en nuestros beneficios, en nuestro egoísmo, en el placer propio, sino que estén basadas en tu amor, en tu reino, en tu voluntad, Señor, en lo que tú quieres para tu iglesia. Como miembro de tu Hijo, de tu cuerpo, de tu iglesia, ¿qué debo hacer? En esta mañana, Señor, quiero pedirte que tú nos concedas de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, para cuando salgamos, sepamos y que tengamos bien en claro qué es lo que debemos hacer. Sanar al herido, compartir con el necesitado, sacar y sanar y ayudar a refugiarse aquellos que han sido asaltados por el pecado, por el ladrón ese que vino a robar, a matar y destruir. Y si alguno de nosotros, Señor, en esta mañana ha perdido cosas, el enemigo le ha robado cosas, o tal vez está en pecado, o tal vez está amarrado a situaciones, a traumas y heridas del pasado, y no puede salir adelante, ha perdido las esperanzas y se siente frustrado en esta mañana, Señor, puedas concederle de la sanidad interior, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y puedas devolverle el gozo de la salvación, para que como miembros de tu iglesia, cuando salgamos a la vida, seamos personas que edifican, que bendicen, que sanan, que dan palabras de aliento, que se sienten, Señor, utilizadas por ti y bendecidas también por ti. Padre, bendice nuestras vidas, también bendice a cada uno del que está participando en esta clase, Señor, y que podamos realmente experimentar tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu santidad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Tengan una linda semana, puedan disfrutar este fin de semana largo y que podamos experimentar siempre la bondad y la misericordia de Cristo en nuestros corazones. Muchas gracias, bendecido día.